¿Qué tal, jóvenes cachimbos? Los saluda el profesor Rolando Rocha de Habilidad Verbal. Vamos a desarrollar la semana 13, que es acerca de la incompatibilidad en la comprensión lectora. Ya vamos aproximándonos a los ítems más complejos, de hecho que la incompatibilidad es uno de ellos. Y en principio hay que definir bien a qué nos referimos con incompatibilidad, porque de eso va a depender el éxito en la resolución de preguntas. Muchas veces la definición de incompatibilidad no es del todo acertada y eso puede hacer que te equivoques. Una definición muy generalizada es que la incompatibilidad es aquello que no está en el texto, que por supuesto es una definición defectuosa en virtud de que una conclusión que se infiere no está tampoco en el texto y eso no determina que sea incompatible. Dicho esto, entonces, la incompatibilidad la vamos a definir como una negación de alguna de las ideas del texto. Esto quiere decir entonces que la afirmación incompatible es una afirmación que entra en conflicto con lo que el texto plantea o desarrolla. La manera de negar una afirmación textual en realidad puede seguir distintos caminos. Lo más sencillo sería encontrar un enunciado que utilice el adverbio de negación para que se oponga directamente con el texto, pero eso no va a ocurrir en el 99,9% de casos. Porque eso sería muy obvio, muy sencillo y en realidad no ofrecería ningún tipo de dificultad al alumno. La incompatibilidad entonces supone una negación, pero es una negación no directa, ¿no? Es una negación probablemente a través de un vocablo o a través de la reformulación de toda una idea, que hace posible que nosotros podamos determinar que en efecto la idea confronta con el desarrollo textual. Dicho esto, entonces, pensamos en la incompatibilidad en los siguientes términos. Voy a leer la definición que está planteada aquí en su cuadernillo. Dice, dos ideas son compatibles en la medida en que no se contradigan. Dos ideas son compatibles en la medida en que no se contradigan. Probablemente podría yo, de forma directa, eliminar la negación y decir, dos ideas son compatibles en la medida en que se contradigan. Bueno, eso es muy obvio. Y efectivamente sería pues una negación directa, una idea que tensiona en cuanto al contenido con el desarrollo del texto. Pero hay que ver bien cuáles son las vías. La incompatibilidad, bien es cierto, supone una negación de alguna de las ideas del texto, puede ser la idea principal, las ideas secundarias, las ideas terciarias, puede ser en realidad cualquier tipo de idea, no hay una jerarquía propiamente, lo que sí es cierto es que la negación fuerte o la incompatibilidad fuerte va a ocurrir cuando niegue la idea principal. Y por otro lado, no necesariamente lo que se va a negar es una idea textual. Y con esto quiero decir que nosotros reconocemos parcelas informativas en el texto, pero también podemos negar una idea que se desprenda del texto. Es decir, yo infiero A no está explícito en el texto, y niego A. Eso también puede ocurrir. Y de hecho, por esta razón, la incompatibilidad es una pregunta compleja. Es una pregunta compleja porque supone una negación que puede estar orientada hacia una afirmación que es implícita en la lectura, que se desprende de ella, no que está planteada directamente. Entonces vamos a resolver algunas actividades al respecto, ¿sí? Algunas actividades que van a colocarnos en principio dentro de la óptica de quienes elaboran preguntas de incompatibilidad y que posteriormente podríamos nosotros utilizar como una herramienta para poder determinar con un éxito rotundo la resolución de este tipo de preguntas. Entonces partimos de la definición de que la incompatibilidad es una negación de alguna de las ideas del texto, que puede ser la idea principal, las ideas secundarias o terciarias, y sobre la base de eso entonces vamos a empezar a resolver las actividades. Muy bien, y entonces aquí tenemos la primera actividad, dice, de acuerdo con Noam Chomsky. Noam Chomsky es un lingüista americano, ¿sí?, que planteó pues una propuesta sugerente acerca del lenguaje humano. Noam Chomsky es quien dio origen, ya de manera formal, ¿no? Si bien es cierto, siempre hay antecedentes en una propuesta novedosa, es el que le da forma a la teoría generativa del lenguaje, es decir, a la propuesta que plantea que el lenguaje no es sino una facultad innata, privativa del hombre. Y dice justamente más o menos lo que señala aquí este pequeño fragmento, va en esa tónica, ¿no? El lenguaje se basa primordialmente en la gramática universal, es decir, el legado biológico fundamental compartido exclusivamente por los miembros de la especie humana. Eso quiere decir que solamente el ser humano tiene lenguaje. Según Chomsky, el lenguaje es una facultad relativamente independiente de otras facultades de la mente humana. Es lo que tenemos aquí.
Y entonces, me parece que podríamos negar varias ideas aquí. Por ejemplo, podría decir algo como esto. El lenguaje soslaya el legado biológico. ¿Cómo es esto? O sea, el lenguaje pasa por alto, prescinde del legado biológico, eso es falso, no va en contra del texto. Podría decir también que el lenguaje, en tanto facultad, se detecta en el mundo animal sin excepción. Bien, ahí tenemos una idea incompatible también, porque nos están indicando que el lenguaje es exclusivo del hombre, y entonces no podríamos decir que el mundo animal comparte esta facultad. Vamos ahora con el texto B, así podríamos seguir nosotros eventualmente planteando alguna idea incompatible. Por ejemplo, de esta última, el lenguaje es una facultad relativamente independiente de otras facultades de la mente humana, podríamos decir el lenguaje implica un continuo con otras facultades de la mente humana. No es un continuo, sino es relativamente independiente. Esa podría ser también una aseveración incompatible. En B nos dicen esto, ¿no? Según el racionalismo crítico popperiano, según la propuesta de Popper, las teorías científicas son eternas conjeturas, ¿no? Dado que la aproximación a la verdad objetiva es un camino indefinido. Entonces podríamos decir, por ejemplo, la búsqueda de verdades objetivas tiene cotos muy definidos, o sea, tiene límites, ¿no? Y acá nos están diciendo que no, más bien, ¿no? Que es indefinido. Luego nos dice aquí, dado que la aproximación a la verdad objetiva es un camino indefinido o una búsqueda sin término, ¿no? Es muy definido, podemos decir, y, ¿no? Finaliza con el planteamiento de leyes, punto. Por ello dice Popper que la historia de la ciencia es una suma de conjeturas y refutaciones. De ese modo la teoría popperiana es falibilista. Podríamos decir, por ejemplo, la ciencia es un procedimiento que supera el error, que supera completamente, vamos a colocar lo siguiente, ¿no? Que supera completamente el error. Esto también sería incompatible porque nos está indicando que dentro de la lógica popperiana, más bien la teoría popperiana supone que la ciencia es falibilista, ¿no? O sea, es posible que todo conocimiento científico, todo marco de conocimiento científico sea perfectible, y por perfectible me refiero a que pueda mejorarse. Pasamos a la segunda actividad. Este es un fragmento de Mario Vargas Llosa, El lenguaje de la pasión, del año 2001, y empieza diciéndonos esto, Mario Vargas Llosa. Los virus del sensacionalismo impregnan ahora toda la atmósfera que respiran los diarios británicos, y ni siquiera los que pasan por sobrios y serios, The Times, The Daily Telegraph, The Independent, The Guardian, están inmunizados contra ellos. Es cierto que en las páginas de estos últimos prevalecen los asuntos importantes y que en ellos se leen todavía enjundiosos, trabajados, logrados artículos, debates de ideas y ensayos sobre ciencia, letras y artes. Pero ninguno de ellos puede dejar de hacerse eco de toda esa materia perversa, urdida, husmeando, urdido es maquinado, ¿no? Husmeando en las intimidades de la vida privada de las personas públicas. Y es así porque la demanda por este producto es universal e irresistible. El órgano de información que se abstuviese de modo sistemático de suministrarlo a sus lectores se condenaría a la bancarrota. No se trata de un problema, porque todos los problemas tienen solución, y este no lo tiene. Es una realidad de nuestro tiempo ante la cual no hay escapatoria. En teoría, la justicia debería fijar los límites pasados, los cuales una información deja de ser de interés público y transgrede los derechos a la privacidad de los ciudadanos. Por ejemplo, los actores Tom Cruise y Nicole Kidman acaban de ganar un juicio contra un tabloide londinense en el que un imaginativo cacógrafo les atribuyó una historia totalmente infundada, pero eso sí, llena de sexo retorcido. Un juicio así solo está al alcance de estrellas y millonarios. Ningún ciudadano de a pie puede arriesgarse a un proceso que, además de asfixiarlo en un piélago litigioso, en caso de perder le costaría muchos miles de libras esterlinas. Y por otra parte, los jueces con un criterio muy respetable se resisten a dar sentencias que parezcan restringir o abolir la indispensable libertad de expresión e información, garantía de la democracia. El periodismo escandaloso, amarillo, es un perverso hijastro de la cultura de la libertad. No se lo puede suprimir sin infligir a esta una herida acaso mortal. Como el remedio sería peor que la enfermedad, hay que soportarlo.
como soportan ciertos tumores sus víctimas, porque saben que si trataran de extirparlos, podrían perder la vida. No hemos llegado a esta situación por las maquinaciones tenebrosas de unos propietarios de periódicos ávidos de ganar dinero, que explotan las bajas pasiones de la gente con total irresponsabilidad. Esta es la consecuencia, no la causa. La raíz del fenómeno está en la banalización lúdica de la cultura imperante, en la que el valor supremo es ahora divertirse, entretenerse por encima de toda otra forma de conocimiento que hacer. La gente abre un periódico, va al cine, enciende la televisión o compra un libro, para pasarla bien, en el sentido más ligero de la palabra, no para martirizarse el cerebro con preocupaciones, problemas, dudas. No, solo para distraerse, olvidarse de las cosas serias, profundas, inquietantes y difíciles, y abandonarse en un devaneo ligero, amable, superficial, alegre y sanamente estúpido. ¿Y hay algo más divertido que espiar la intimidad del prójimo, sorprender al vecino en calzoncillos, averiguar los descarríos de fulana, comprobar el chapoteo en el lodo de quienes pasaban por respetables y modéricos? La prensa sensacionalista no corrompe al país, no corrompe a nadie, nace corrompida, vástago de una cultura que en vez de rechazar las groseras intromisiones en la vida privada de las gentes, les reclama, porque ese pasatiempo, olfatear la mugre ajena, hace más llevadera la jornada del puntual empleado, del aburrido profesional y de la cansada ama de casa. Muy bien, vamos con la resolución de esta segunda actividad. Bien, primera pregunta. ¿Resultaría incompatible aseverar que el autor o al autor le interesa propugnar? La palabra propugnar es sinónimo de defender. No se olviden, por favor, de la palabra impugnar. La palabra impugnar, sinónimo de contradecir, refutar. Entonces, al autor le interesa propugnar la cultura de la libertad que hay en Inglaterra, cierto. La banalización lúdica de la cultura imperante, el rigor periodístico en los temas de investigación, los modelos más intachables de la alta sociedad, ¿no? ¿Qué le interesa propugnar a él? La banalización lúdica de la cultura imperante, eso es cierto, lo que hay es una trivialización de contenidos. El rigor periodístico en los temas de investigación, eso sería incompatible, porque, al autor le interesa defender el rigor periodístico en los temas de investigación, eso es cierto, ¿no? La cultura de la libertad que hay en Inglaterra no le intenta defender, él más bien habla acerca de cómo podríamos nosotros reconocer en ciertos tabloides que tienen cierto nivel, cómo a pesar de que tienen cierto nivel pueden incluir contenidos que son más bien triviales, ¿no? Entonces lo que él defiende es un rigor periodístico en los temas que se abordan. Cabe deducir que la escritura de un cacógrafo es incompatible con el sarcasmo, la hipercrítica, la frivolidad, es el buen estilo porque escribe mal, ¿no? Eso se refiere con cacógrafo. Sería incompatible sostener que un tabloide sensacionalista hurga en la vida privada de las personas por un interés. O sea, la persona que hurga en la vida de una persona, en su vida privada, es porque quiere obtener algún tipo de rédito, es altamente probable, ¿no? Entonces, busca por una finalidad económica, ¿sí? ¿Qué más podría ser? ¿Qué más podría ser? Creo que los tabloides que son sensacionalistas buscan la vida privada de las personas por un interés económico, ¿no? Quieren ganar dinero y lamentablemente la chismografía es lo que manda aquí. La clave correcta sería la C. Entonces vamos con la 4. No se condice con el texto afirmar o señalar que en la óptica del autor la prensa amarilla se puede ver como un mal necesario, implica un ejercicio de la libertad. Resulta algo que debe prohibirse, eso es falso. El autor señala que no se puede prohibir porque eso implicaría atentar contra el Estado de Derecho y los derechos individuales y específicamente nuestro derecho a hablar, ¿no? 5. Es incompatible con el texto sostener que un periodista amarillo se escuda en la libertad de expresión e información, actúa con criterios polémicos en su modo expresivo, soslaya la insidia y la chismografía en su quehacer, practica un oficio abyecto, pero que se debe tolerar, ¿no? Entonces, un periodista amarillo se escuda en la libertad de expresión e información, eso es compatible, ¿no? Actúa con criterios polémicos en su modo expresivo, sí, porque en realidad requiere de un registro más bien llano, utiliza probablemente jergas para poder empatizar más rápido con el público objetivo, etcétera, etcétera. Soslaya la insidia, es decir, la maledicencia con una intención cuestionable, y la chismografía en su quehacer no lo soslaya, sino lo asume.
asume tanto la insidia como la chismografía. Vamos con la actividad 3, vamos cerrando entonces este episodio. Dice aquí, el mal de Alzheimer es una enfermedad degenerativa del cerebro descrita por primera vez en 1907, o sea, inicios del siglo XX, por el médico alemán Alois Alzheimer. Se caracteriza por ser adquirida, progresiva e irreversible. El mal de Alzheimer afecta a las células neuronas del cerebro produciendo el deterioro de las funciones intelectuales. Su síntoma más evidente es la pérdida de la memoria y la capacidad para aprender cosas nuevas. En efecto, las personas que padecen este mal pierden de modo especial la memoria, que afecta sobre todo su vida cotidiana y su desenvolvimiento en el trabajo. O sea, vas en realidad perdiendo muchas habilidades y eso puede resultar bastante penoso. En este caso es posible que las personas afectadas olviden cosas más a menudo que las personas normales y que no pueden volver a recordarlas después, o que pierdan ciertos conocimientos establecidos en su memoria con los cuales contaban para desempeñarse en la vida cotidiana. Vas perdiendo entonces ese registro y la persona se va volviendo una incapacitada, ¿no? En esta dirección se deterioran la orientación, el razonamiento, el cálculo, el juicio, el lenguaje. Se afecta en realidad varias capacidades humanas, ¿no? La capacidad de planificar y ejecutar actos y la capacidad de reconocer objetos y personas. Son en realidad múltiples aristas que afectan esta enfermedad. Luego dice así, la dificultad para realizar tareas conocidas es otro de los síntomas asociados a la pérdida de la memoria, ¿no? Por ejemplo, personas con este mal podrían preparar una comida y no solamente olvidarse de servirla, sino de que ellos mismos la prepararon o perderse. La dificultad para realizar tareas conocidas es otro de los síntomas asociados a la pérdida de la memoria. Por ejemplo, personas con este mal podrían preparar una comida y no solamente olvidarse de servirla, sino de que ellos mismos la prepararon o perderse en su propio vecindario. No saber dónde están, cómo llegaron al lugar en el que se encuentran, ni cómo regresar a casa. Otro aspecto de esta enfermedad está asociado al lenguaje. La persona con Alzheimer puede olvidar palabras simples o sustituirlas en forma inapropiada, haciendo que su oración sea incomprensible, ininteligible. El denominado juicio pobre o disminuido se manifiesta en las personas con Alzheimer. Por ejemplo, una persona con este mal podría obrar sin tener en cuenta que tiene un niño a su cargo, vestirse inadecuadamente o ponerse varias camisas o blusas al mismo tiempo sin darse cuenta de estos hechos. La dificultad en el pensamiento abstracto se manifiesta en estos pacientes en el hecho de que pueden dejar de relacionarse con el significado de los números y de lo que se debe hacer con ellos para conseguir un resultado. Como consecuencia de ello, no pueden ser responsables del manejo del dinero. La disociación de los elementos del entorno con el espacio se manifiesta cuando los afectados ponen cosas en sus lugares inapropiados. Por ejemplo, una plancha en la refrigeradora, una cacerola recién lavada en el baño o un reloj de pulsera en la azucarera, ¿no? Pierden, te decía yo, plena conexión con la realidad y es por eso que actúan así en consecuencia. Y luego dice acá, a este mal se asocian también cambios de personalidad, o sea, la forma de ser habitual va variando. Trastornos emocionales, depresión, ansiedad, ideas falsas y alucinaciones. Y alteraciones del comportamiento, es decir, puede presentar cambios rápidos de humor, desde calma, pasando por la tristeza hasta la ira, sin ninguna razón aparente. Por ello, toda depresión que se presenta por primera vez en edad avanzada urge ser evaluada. Con el tiempo, el portador del mal de Alzheimer tiene dificultades para desenvolverse adecuadamente en el área personal, social y familiar. Muy bien. Vamos entonces ahora con la primera pregunta de la sección A de este texto de opción múltiple. Resulta incompatible con el texto decir que la enfermedad de Alzheimer, muy bien, A, afecta la conducta verbal del paciente. Eso es cierto. Puede generar un discurso enredado, ¿no? Tiene una cura si se diagnostica a tiempo. El Alzheimer no se puede curar. Probablemente puede haber algún tratamiento, pero curación no. Genera problemas en asuntos laborales. Eso también es completamente cierto. Puede ocasionar una gravísima depresión. Muy bien, volvemos a lo mismo. Es cierto. Vamos con las siguientes preguntas entonces. Respecto a la enfermedad de Alzheimer, es incompatible asegurar que puede generar problemas serios de cálculo, implica una capacidad disminuida de juicio, disocia los elementos de su entorno inmediato, mantiene intacto el razonamiento abstracto. Bueno, ahí directamente la clave es la D, ¿no? No puede mantener la abstracción porque el enfermo de Alzheimer no puede abstraer. Entonces la clave es dedo. Resulta incompatible con el texto decir que el paciente con avanzado Alzheimer puede realizar operaciones financieras sin problemas. Eso es falso, ¿no?
¿Cómo podría realizar operaciones financieras? Queda completamente incapacitado, ¿no? No puede realizar nada en rigor. Y pierde la conexión con la realidad, es un problema realmente acuciante. Si visitáramos a un paciente con Alzheimer es incompatible con el texto pretender que nos reconocerá sin ningún tipo de problema, hablaremos con él con muchas dificultades, nos va a afectar el carácter de su enfermedad, puede haber sufrido una fractura en huesos. Entonces, ¿es incompatible? ¿Nos reconocerá sin ningún tipo de evidencia? No. Eso no sería incompatible, ¿no? O perdón, la clave correcta es la A. Nos reconocerá sin ningún tipo de problema, porque al tener deteriorada la capacidad para poder recordar, en más de una oportunidad el enfermo de Alzheimer te va a decir quién es él, ¿no? ¿Quién es él? Y si es una persona muy querida, eso por supuesto que va a traer consigo algún tipo de bajón emocional, ¿no? Es posible. Luego dice aquí lo siguiente. Con respecto al lenguaje empleado por un paciente de Alzheimer, es incompatible aseverar que puede expresar ciertas discordancias, eso es cierto, en la estructura gramatical. Su discurso se puede considerar como un verdadero galimatías, un enredo de palabras sin sentido. Implicará siempre un perfecto ajuste entre los adjetivos y sustantivos. Esa sería la clave incompatible, porque un perfecto ajuste sería pues que la frase nominal mantenga digamos la correspondencia de género y de número. Eso no va a pasar con el enfermo de Alzheimer. Entonces la clave correcta sería casa. Comprensión de lectura. Entonces, jóvenes, vamos con el último texto de esta sección. Las emociones tienen su asiento en el sistema límbico, ojo con eso. El sistema límbico es la parte emocional de nuestro cerebro, una estructura ubicada bajo los hemisferios cerebrales, por lo que desde el punto de vista evolutivo es anterior al desarrollo de la corteza, donde radica el aprendizaje cognitivo. Sí, pues el cerebro más primitivo es el cerebro primitivo, en el sentido estricto, estuvo dominado por, digamos, este sistema límbico que está a su vez asociado con las emociones, ¿no? Entonces dice aquí que se trata de un sistema que no posee control sobre sí mismo y por ende es común que la parte emocional del cerebro responda con más rapidez y fuerza frente a una situación estresante. Por eso necesita de una especie de monitor que le diga cómo y cuándo actuar, algo que ponga freno y dé sentido a una situación emocional, antes de que se responda de forma impulsiva. Este administrador racional es precisamente una parte de la corteza, el lóbulo frontal, ubicado justo detrás de la frente. Se trata de un sistema que no posee control sobre sí mismo y por ende es muy común que la parte emocional del cerebro responda con más rapidez y fuerza frente a una situación estresante. Repito esta idea porque es importante. Por eso necesita de una especie de monitor que le diga cómo y cuándo actuar. Algún regulador, ¿no? Algo que ponga freno y dé sentido a una situación emocional antes de que se responda de forma impulsiva. Este administrador racional es precisamente una parte de la corteza, el lóbulo frontal, ubicado justo detrás de la frente. Bueno, entonces el lóbulo frontal, mis estimados cachimbitos, es la sección, digamos, que direcciona nuestra racionalidad, ¿no? Si acaso nosotros actuamos con serenidad, a pesar de los insultos nos reímos, podemos controlar las emociones, con total seguridad estamos utilizando nuestro lóbulo frontal. Pero en la mayoría de casos lo que nos suele vencer son las emociones, ¿no? Somos personas emocionales de hecho, y adquirir ese grado de, digamos, manejo emocional es complicado, ¿no? Tienen que pasar mucho tiempo. Así, entonces, ambos aspectos del ser humano, racionalidad y emoción, están íntimamente ligados e interactúan cada vez que se genera una conducta. Claro que la efectividad con que el administrador funcione depende tanto de su maduración como los años, como de su entrenamiento. Se sabe que el lóbulo frontal está completamente maduro después de los 20 años. Aunque en un 5% de las personas esto solo acontece después de los 40. El adiestramiento, en tanto, está dado por la integración de una serie de capacidades. Claro que la efectividad nos están indicando aquí, ¿no? Depende tanto de la maduración como el entrenamiento. O sea, el entrenamiento emocional existe, ¿no? Puede ejecutarse, puede llevarse a cabo. Entonces nos están indicando en principio que el lóbulo frontal está completamente maduro después de los 20 años, pero existe un 5% de personas en las que esto solo ocurre después de los 40, o sea, una persona muy inmadura, ¿no? El adiestramiento, en tanto, está dado por la integración de una serie de capacidades que, aunque potencialmente existan, no se desarrollan a menos que se eduquen. Estas capacidades son las que comúnmente suelen agruparse bajo el concepto de
inteligencia emocional, un ingrediente de la personalidad que durante los últimos años ha adquirido pues, un protagonismo muy grande, ¿no? Ha comenzado a ser considerada la inteligencia emocional incluso más importante que la intelectual para que una persona logre la felicidad y el éxito. En otras palabras, si una niña, en el caso de ser el motivo de burla de sus compañeras de colegio, tuviera un bajo cociente emocional, lo más probable es que corra sofocada ante esta situación. Pero el contar con un buen desarrollo de estas destrezas le puede permitir transformar algo que pudo haberse convertido en un trauma, en un incidente neurótico, ¿no? Además, la importancia de la inteligencia emocional solo alcanzó el interés público con el bestseller del mismo nombre, o sea, Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman, en 1995. Es que el término fue usado por primera vez en 1990 por los psicólogos estadounidenses Peter Salovey de la Universidad de Harvard y John Mayer de la Universidad de New Hampshire. Ellos fijaron como las capacidades más importantes las siguientes: el reconocimiento de los sentimientos y la expresión además de los sentimientos. Reconocer los sentimientos y expresarlos. La empatía, ponerte en los zapatos del otro. La sinceridad, la resolución de problemas, la persistencia, la amabilidad, el respeto y el sentido del humor, ¿no? Estas son, digamos, las capacidades que forman parte de este bloque llamado inteligencia emocional. Y finalmente, cada una de estas destrezas no solo pueden enseñarse a los niños actualmente, sino que es necesario hacerlo. Es tanto más importante que lograr una alta capacidad intelectual lógica en ellos. Los padres que desarrollen un alto consciente emocional en sus hijos les estarán entregando una verdadera inmunidad, una especie de vacuna que los protegerá de cualquier virus con que se topen en la vida, ¿no? Comenta una psiquiatra infantil. Sin embargo, según explica la profesional, no todos los progenitores están en condiciones para ello. Hay quienes saben por sentido común la importancia de entregar esta formación, otros por su parte necesitan que se lo recuerden, pero hay una cantidad no despreciable de padres que requieren que se les enseñe directamente por qué nunca en su vida han pensado siquiera que a un hijo hay que educarlo en esas cosas. Se deduce del texto que un alto nivel de inteligencia emocional se vincula con una conducta hiperactiva. No. Más bien podrías tú de alguna manera regular eso. Afianza el predominio del sistema límbico. En absoluto, ¿no? La inteligencia emocional tiene que ver más bien con el lóbulo frontal, no se olviden. Determina volubilidad en las personas, es decir, un cambio constante de ánimo. Y alternativa D es un buen antídoto en contra del estrés. Esa sería la clave, ¿no? Porque podrías, por ejemplo, reírte ante la adversidad, etcétera, etcétera, ¿no? Mantener, digamos, un estado de ánimo bastante ecuánime. De acuerdo con la idea principal del texto, cabe deducir que el entrenamiento de la inteligencia emocional es una actividad superficial, alternativa A, ineludible, es decir, que no se puede evitar, ambigua, imprecisa e imposible, que no es posible. La clave correcta sería ineludible, ¿no? Dice que es necesario que se eduque a los niños en el desarrollo de la inteligencia emocional. Entonces, ineludible sería la clave correcta. ¿Qué pasaría si el lóbulo frontal de una persona sufriera un grave deterioro? ¿Cabe deducir que su sistema lingüístico se atrofiaría inexorablemente? No, si no hay lóbulo frontal o hay una lesión grave permanente en el lóbulo frontal, lo que no podrías hacer es actuar con parsimonia, con moderación, con recato. Todas tus respuestas serían emocionales en rigor, ¿no? Cabe inferir que su conducta emocional podría experimentar descontrol. Cabe inferir que su dimensión racional respondería con rapidez notoria. Cabe inferir que su estructura cerebral total tendría serias complicaciones. La clave correcta sería la alternativa B. Pregunta número 4. Se infiere que una conducta puramente impulsiva, una conducta que está asignada por las emociones, una conducta muy emocional, no mides las consecuencias, simplemente actúas, puede ser muy contraproducente y desmedida. Se desarrolla después de la actividad intelectual. Es idónea desde el punto de vista evolutivo. Puede autorregularse de manera muy efectiva. Entonces, en el caso de una conducta puramente impulsiva asignada por lo emotivo, esta puede ser muy contraproducente y desmedida. Y finalmente 5, se infiere del texto que un individuo con alto cociente emocional solo habría desarrollado su sistema límbico. No, más bien lo que podríamos decir es que el lóbulo frontal está desarrollado. Se ganaría la antipatía del círculo familiar, tendría un lóbulo frontal poco desarrollado, todo lo contrario más bien, respondería con humor a un ataque verbal, eso es cierto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque sabe controlar sus emociones, no se deja llevar por los insultos
y actúa con mucha tranquilidad. Bueno, este texto número 1 es un texto que ya hemos visto antes, así que no lo voy a resolver. Dice aquí al pie de la Biblia abierta. ¿Recuerdan ustedes el texto que resolvimos sobre la persona que se suicida? Bueno, las preguntas también son en un 90% las mismas, de manera que vamos a prescindir de ese texto, pero podrían repasarlo ustedes a manera de retroalimentación. Aquí tenemos un texto de José Ortega Gasset, ¿no? La rebelión de las masas. Es un texto interesante, de hecho, que nos va a permitir descubrir algunos aspectos, ¿no es cierto?, de la propuesta de Gasset acerca de la monarquía, ¿no? Dice acá: delante de mí está un periódico donde acabo de leer el relato de las fiestas con que ha celebrado Inglaterra la coronación del nuevo rey. Se dice que desde hace mucho tiempo la monarquía inglesa es una institución meramente simbólica. Esto es verdad, pero diciéndolo así dejamos escapar lo mejor, porque en efecto la monarquía no ejerce en el imperio británico ninguna función material y palpable. Su papel no es gobernar, ni administrar la justicia, ni mandar el ejército. Tengan ustedes cuidado con eso, ¿no? No gobierna, tampoco administra la justicia, no manda el ejército. Pues, entonces, ¿para qué sirve la monarquía? Si no cumple ninguna función de hecho, ¿no? Ninguna función fáctica. Mas no por eso es una institución vacía, dice aquí, vacante de servicio. La monarquía en Inglaterra ejerce una función muy determinada y de alta eficacia, la de simbolizar. Ahí tenemos entonces el papel que cumple la monarquía, ¿no? Por eso el pueblo inglés, con deliberado propósito, ha dado ahora inusitada solemnidad al rito de la coronación. Frente a la turbulencia actual del continente, ha querido afirmar las normas permanentes que regulan su vida. Nos ha dado una lección más. Como siempre, ya que siempre pareció Europa un tropel de pueblos, los continentales llenos de genio pero libres de serenidad, nunca maduros, nunca pueriles, y al fondo detrás de ellos Inglaterra como la nurse de Europa, o sea, la enfermera de Europa. Este es el pueblo que siempre ha llegado antes al porvenir, que se ha anticipado a todos en casi todos los órdenes. Prácticamente deberíamos omitir el casi. Y he aquí que este pueblo nos obliga, con cierta impertinencia del más puro dandismo de elegancia, a presenciar un vetusto, un muy viejo ceremonial, y a ver cómo actúan, porque no han dejado nunca de ser actuales, los más viejos y mágicos trabajos de su historia, la corona y el cetro, que entre nosotros rigen solo al azar de la baraja. El inglés tiene empeño en hacernos constar que su pasado, precisamente porque ha pasado, porque le ha pasado a él y sigue existiendo para él desde un futuro al cual no hemos llegado, nos muestra la vigencia lozana de su pretérito, es decir, de su pasado remoto, ¿no? Este pueblo circula por todo su tiempo, es verdaderamente señor de sus siglos, que conserva una activa posesión. Y esto es ser un pueblo de hombres. Este pueblo circula por todo su tiempo, es verdaderamente señor de sus siglos, que conserva con activa posesión. Y esto es ser un pueblo de hombres. Poder hoy seguir en su ayer sin dejar por eso de vivir para el futuro. Poder existir en el verdadero presente, ¿sí? Ya que el presente es solo la presencia del pasado y del porvenir, el lugar donde pretérito y futuro efectivamente existen. Con las fiestas simbólicas de la coronación, Inglaterra ha opuesto una vez más al método revolucionario, el método de la continuidad. Ojo con eso, ¿eh? O sea, lo que está diciéndote aquí es que Inglaterra prescinde de la revolución y más bien activa la continuidad. Y él está de acuerdo con eso. El único que puede evitar en la marcha de las cosas humanas ese aspecto patológico que hace de la historia una lucha ilustre y perenne entre los paralíticos y los epilépticos. Ojo aquí con la palabra turbulencia, porque nos van a pedir esa palabra en el de sentido contextual, ¿no? Fuerte a la turbulencia actual del continente, lo que ha hecho Inglaterra entonces es mantener mucho la calma, ¿no? Bien, sigamos. Bien, vamos con la pregunta número 1 entonces. De acuerdo con el texto, la monarquía inglesa cumple esencialmente una función decorativa. No es decorativa porque, según Ortega y Gasset, en la práctica, si bien es cierto, la monarquía no ejecuta ningún tipo de acción en particular, es decir, no manda, no tiene poder sobre el ejército, no toma decisiones económicas, políticas, etcétera, etcétera, sí cumple una labor de cohesión, ¿no? Y en ese sentido tiene un valor simbólico. Y por esa razón, la clave correcta es la B. Ahora, en el caso de la palabra turbulencia, se refiere básicamente al hecho de que en ciertos momentos puede existir algún tipo de conflicto, ¿no? Por esa razón se dice lo siguiente aquí. Les pedí que subrayen esa palabra justamente. Dice acá: frente a la turbulencia actual del continente,
Lo que hace Inglaterra es mantener la serenidad, mantener la paz e ir por el camino contrario al de las revoluciones, donde al fin y al cabo para Ortega y Gasset es el enfrentamiento de paralíticos versus epilépticos. O sea, tiene palabras duras contra la tensión, ¿no es cierto?, que se puede vivir en términos bélicos, ¿no? Entonces, turbulencia se refiere básicamente al conflicto social, ¿sí?, y los levantamientos. Entonces, la clave correcta sería la alternativa B. Luego, resulta incompatible con la argumentación sostener que para Ortega el pueblo inglés cumple un rol importante en toda Europa, eso es cierto. Dice que es la enfermera de Europa, ¿no?, en virtud de que mantiene la ecuanimidad y evita los conflictos. ¿A partir de qué? A partir de ceremonias tradicionales como la coronación, ¿no?, que tiene un valor simbólico y además cohesiona al pueblo inglés. El método de la continuidad tiene un enorme valor social. Justamente Inglaterra lo que pondera es la continuidad. Voy a colocarlo aquí. Inglaterra pondera la continuidad a partir de la corona, ¿no? En cambio, otros países europeos, voy a colocar aquí PE, países europeos, más bien optan por el camino de la revolución, y el camino de la revolución lo que hace es generar grietas o hiatos, genera un conflicto social, se instala un tipo de poder y entonces borra todo lo anterior, ¿no? En cambio, Inglaterra sí se caracteriza por la continuidad, de manera que la B sería compatible. La lozanía del pasado se puede ver en instituciones estables, e Inglaterra de hecho que tiene esas instituciones estables. Las revoluciones son un signo inequívoco de progreso, esa sería la clave correcta, porque más bien las revoluciones son sinónimo de atraso para Ortega y Gasset. En tanto que tal, la clave correcta sería la D, eso sería incompatible. Se deduce que en la tesis de Ortega la monarquía es valiosa porque es la manera de ejercer la democracia en su sentido más primitivo. No tiene nada que ver con el ejercicio de la democracia, cumple, y lo dice claramente aquí, la corona inglesa cumple un valor simbólico. No es que tenga pues poder para ejecutar nada. Demuestra simbólicamente el valor de la estabilidad de las tradiciones, alternativa B. El sentido religioso cumple a cabalidad con la función de las políticas. De ese modo, el sentimiento europeo puede conquistar toda la civilización. La clave correcta es B, ¿no? Demuestra simbólicamente, a partir de estas tradiciones, estas prácticas tradicionales, como por ejemplo el cambio de corona, el valor de la estabilidad, ¿no?, de las tradiciones, y el cambio de corona es una de esas tradiciones. Finalmente, si alguien sostuviera que el progreso de un país debiera sustentarse en reformas puntuales y graduales, si son graduales, quiere decir que va a haber una perdurabilidad, ¿no? Y la pregunta es, ¿la perdurabilidad va hacia el camino de la continuidad o hacia el camino de la revolución? Si va a haber reformas graduales, la continuidad es la que se mantiene. En ese sentido, concordaría en lo sustancial con la doctrina de Ortega y Gasset. La clave correcta es la B. Finalmente, queridos cachimbos, vamos con el texto 3. Parménides y Zenón de Elea puede contarse entre los filósofos más dogmáticos que jamás existieron. La introducción del poema de Parménides que nos ha conservado Sexto Empírico da fe de ello. Sin embargo, ellos ejercieron sobre los destinos del escepticismo una influencia más grande que la ejercida por los otros filósofos presocráticos. Con ellos aparece esa oposición de lo sensible y de lo inteligible, ¿no?, lo que se puede comprender, que debía tener más tarde un lugar tan grande en las argumentaciones escépticas. El conocimiento sensible se declara insuficiente y falaz, una palabra por la que nos van a preguntar más adelante. La razón demuestra que el ser es uno, inmóvil, eterno. Los sentidos nos hacen ver por todas partes la multiplicidad, el cambio, el nacimiento y la muerte. No merecen pues ningún crédito. Se sabe por otra parte cómo Parménides oponía la verdad a la apariencia. Los escépticos mantendrán esta distinción. Para atenerse, o sea, sujetarse, es cierto, a la inversa de Parménides, a la sola apariencia. En cuanto a Zenón, todos sus esfuerzos tendían a mostrar que en las apariencias sensibles solo hay contradicción y absurdidad. Pero sobre todo por la invención de la dialéctica, los eleatas suministraron al escepticismo sus armas más temibles. Bien que su filosofía fuese ante todo, como la ha mostrado Seller, una filosofía de la naturaleza, el método que emplearon podía servir a fines muy diferentes. Tomando la noción de ser un sentido absoluto y aplicando con un rigor implacable el principio de la no contradicción, fueron los primeros en demostrar que el ser excluye la multiplicidad y el cambio. Siguiendo el mismo método, era fácil establecer después de ellos que él excluye no menos la unidad y la inmovilidad. Esas consecuencias fueron advertidas temprano, como puede verse por el Parménides de Platón, cuyo peligro señala y trata de conjurar.
Vean ustedes entonces que Platón estaba en contra de, ¿no? La dialéctica de Nesidemo no procederá de otro modo, solo se cambiarán las nociones a las cuales se aplica el método, se razonará sobre la causa y los signos en lugar de razonar sobre el ser, y después de Nesidemo se aplicarán a todas las nociones posibles los procedimientos eleáticos, ¿no? de Zenón de Elea, con la misma facilidad y el mismo rigor aparente. Entonces vamos con la resolución de este último texto de la sección B, ya para pasar a la sección de textos en inglés. Y entonces la primera pregunta es: determine el tema central del texto, y tenemos en la alternativa A el absurdo de toda apariencia para el escepticismo, las raíces dogmáticas del pensamiento escéptico, el debate entre los eleatas y la doctrina escéptica y el método escéptico en la historia del pensamiento. En realidad lo que el texto trata de plantear, y eso lo dice claramente al final, es que en efecto a partir de esta consideración de lo aparente con lo sensible, es que se va a decantar la filosofía de Zenón de Elea y la de Parménides hacia una filosofía excesivamente dogmática. Es lo que dice justamente al inicio, ¿no? Parménides y Zenón de Elea pueden contarse entre los filósofos más dogmáticos que jamás existieron, ¿no? Dice que ellos además ejercieron sobre los destinos del escepticismo una influencia más grande que la ejercida por los otros filósofos presocráticos. O sea, ellos, digamos, son los gestores, los que movilizan y gatillan esta filosofía escéptica, ¿no? Y dice aquí que con ellos aparece esta oposición entre lo sensible y lo inteligible, ¿no? Que debía tener más tarde un lugar tan grande en las argumentaciones escépticas. El conocimiento sensible, el que se puede alcanzar a través de los sentidos, es insuficiente y falaz, ¿no? Puede derivarnos los sentidos hacia conocimientos imprecisos o conocimientos erróneos. Más bien la razón demuestra que el ser es uno, inmóvil y eterno. Los sentidos nos hacen ver por todas partes la multiplicidad, el cambio, el nacimiento y la muerte. No merecen pues ningún crédito para los escépticos. Eso es importante dentro de la filosofía escéptica. Y entonces, ¿cuál sería la clave correcta aquí? El tema central sería las raíces dogmáticas del pensamiento escéptico, ¿no? Y en estos dos, digamos, filósofos es que se encuentran las raíces de ese dogmatismo, ¿no? La clave correcta sería la B. Ahora, en el caso de falaz, nos dicen que el conocimiento sensible se declara insuficiente y falaz. Guarda antonimia con engañoso, apodíctico, contingente, que puede ocurrir o no. Apodíctico es firme, sin duda ni contradicción, y aparente es que, digamos, aparenta algo, ¿no? Que parece ser, pero que no es. Entonces, en ese sentido, la clave correcta sería la alternativa B, contingente, ¿no? Es que puede ocurrir o no. Falaz es completamente falso, ¿no? En ese sentido, perdón, no es contingente, es apodíctico. Apodíctico es firme, sin duda ni contradicción. En cambio, falaz es falso, necesariamente válido, eso es apodíctico. En el caso de la pregunta número 3, se infiere del texto que en toda teoría del conocimiento, dogmático implica la noción de certeza, creencia, experiencia, contradicción. No puede ser experiencia, porque la experiencia está vinculada con lo sensible, ¿no? Y lo sensible para esta propuesta dogmática es más bien digna de descrédito, no hay que darle ningún tipo de validez. Tampoco es creencia, menos contradicción. El dogmatismo vinculado con la práctica escéptica está asociada con la noción de certeza, ¿no? Con lo que es. ¿Cuál o cuáles de los siguientes enunciados guarda incompatibilidad con el escepticismo filosófico? 1. Los filósofos escépticos esgrimen en sus argumentaciones el principio de no contradicción. Eso es cierto, ¿no? Lo dice claramente el texto en el primer párrafo. Se puede considerar que Platón está íntimamente de acuerdo con la postura de los escépticos. Eso es falso, ¿no? Más bien dice aquí que Platón advierte, y lo voy a citar nuevamente, Platón advierte el peligro. ¿De cuál peligro? Del hecho de que, siguiendo el mismo método, era fácil establecer después de ellos que él excluye no menos la unidad y la inmovilidad. Estas consecuencias fueron advertidas temprano, dice, como puede verse por el Parménides de Platón, cuyo peligro señala y trata de conjurar, es decir, trata de combatir. Entonces no hay una relación entre Platón y los escépticos. Y finalmente, el escepticismo aplica de manera rigurosa el procedimiento lógico inventado por los eleatas. Esa también es compatible. De manera que la clave correcta sería la alternativa D. Y finalmente, si el escepticismo sostuviera que se puede mostrar una esencia detrás de las simples apariencias, fallaría en el empleo del principio de no contradicción, asumiría una afirmación del pensamiento de los eleatas, resultaría contrario a la doctrina de Parménides,
podría interpretarse como contrario a la idea eleática. Si el escepticismo entonces mantuviera y promoviera que se puede mostrar una esencia detrás de las simples apariencias, entonces asumiría un acerto del pensamiento de los eleatas, ¿no? Esa sería la clave correcta. Bien, señores, vamos entonces ahora con los textos en inglés. En esta primera parte es The Logic Law of Non-Contradiction, es la ley lógica de la no contradicción. Esto es simplemente para que tengan una idea de cómo en términos lógicos se podría plantear una asociación con el tema de incompatibilidad, que es lo que nos toca, ¿no? In the science of logic, en la ciencia de la lógica, the principle of non-contradiction states that contradictory propositions cannot both be true in the same sense at the same time. O sea, el principio de la no contradicción establece que las proposiciones contradictorias no pueden ser verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. O sea, A is B and A is not B are mutually exclusive. A es B y A es no B, o sí, A es no B, son, digamos, mutuamente excluyentes, ¿no? Y eso se expresa a través de la tautología planteada aquí. Entonces aquí más o menos nos dan algunas pistas en inglés sobre lo que implica este principio de no contradicción asociado a la incompatibilidad. Pero aquí no hay preguntas, así que pasamos rápidamente al texto número 1. No sé si ustedes habrán oído hablar de Elon Musk, que es el dueño de Tesla Motors. Y bueno, es un tipo con mucha inventiva, que está en las antípodas de lo que plantea, por ejemplo, el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg. Discrepa de él en varios aspectos vinculados con la inteligencia artificial. Tiene una posición bastante ética definida, ¿no es cierto?, a propósito del ejercicio de la tecnología, del avance tecnológico. Entonces vamos a ver qué nos plantea aquí el texto. Vamos a partir de ideas muy puntuales. Elon Musk founded, lo entendemos aquí como fundó, es el participio pasado de to found, y estoy colocándolo en inglés nuevamente, fundó SpaceX. ¿Qué cosa es SpaceX? Bueno, vamos a ver qué es. 17 years ago, hace 17 años, with a single goal in mind, con un objetivo, eso es goal, objetivo, y single, que puede ser simple, aunque también puede ser solo, con un solo objetivo in mind, en mente, to put people on Mars. Este verbo de aquí es el verbo poner, people on Mars, literalmente es poner, ¿no? Yo puedo decir enviar personas a Marte, ¿no? Aunque podría ser send también, el verbo más adecuado. Entonces Elon Musk funda SpaceX hace 17 años, más o menos ha sido por el 2002, 2001, con un objetivo muy puntual, ¿no? Enviar personas a Marte. His other efforts, sus otros esfuerzos, ¿cuáles son? Launching satellites, lanzar satélites, beaming internet, transmitir la señal de internet from space, desde el espacio, and flying astronauts to the International Space Station, ¿no? Y volar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Are just means to that end. Son estos esfuerzos, solo mean, que puede ser significado, pero aquí es medio, puede ser modo, manera también, ¿no? Son solo medios para that end, ese fin, para ese objetivo, that goal. Entonces, el lanzamiento de satélites, las señales de internet del espacio, los vuelos de astronautas a estaciones internacionales espaciales, son solamente medios para lograr el objetivo puntual, que es enviar gente a Marte, ¿no? Dice aquí, I think we need to become a multiplanet species, ¿no? Dice él que cree que necesitamos convertirnos en una especie multiplaneta, ¿no? En especies multiplanetas. Es decir, que podamos viajar a otros mundos. And we were clearly not getting there based on the progress in the space industry, ¿no? Él dice que se ve claramente que las industrias parecen no tener esa tendencia respecto del progreso en el espacio, ¿no? Musk said in 2012, ¿no? O 2012. So I started SpaceX. Entonces yo he iniciado este SpaceX, dice ahí, comencé SpaceX
To try, para intentar, eso es try, intentar, to solve, resolver, that problem, ese problema. 4 years, esta es una idea importante, por años, his ideas, sus ideas, o sea, las ideas de Elon Musk, for a rocket, por un cohete, o sus ideas de un cohete, and spaceship capable, y una nave espacial capaz, of transporting people, de transportar personas to Mars, a Marte, were purely theoretical, ¿no? Fueron puramente teóricas. Claro, él en realidad tenía toda la intención de transportar gente a Marte, pero eran básicamente esas intenciones, ¿no? Que eran posibles desde el punto de vista teórico, pero no había en realidad una acción concreta para que eso sea real. Sin embargo, en 2019, o en 2019, en 2019, however, este conector ya lo hemos visto, es un conector adversativo, sin embargo, One Mars Transport Concept, un concepto de transporte a Marte, came to live, vino a la vida as an early prototype, como un prototipo temprano, and over the summer, y durante el verano, it completó varias low altitude tests, completó varias pruebas a baja altitud en Texas. Now, SpaceX, ahora SpaceX is building a more powerful prototype. Esta empresa, este proyecto Elon Musk, está construyendo un prototipo más poderoso. That could be, que podría ser launched into Earth's orbit, que podría lanzarse a la órbita terrestre, a la órbita de la Tierra, by the end of this year, ¿no? A fines de este año. Para fines de este año. Es lo que nos está diciendo aquí. Vamos entonces con la resolución de este texto. Nos dicen lo siguiente aquí. What is the main theme of the passage? ¿Cuál es el tema central del pasaje? Vamos con la alternativa A. The number of bases created in Mars in order to explore it. ¿No? El número de bases creadas en Marte a fin de explorarlo. Ese es in order to, ya lo hemos visto más de una vez, es un conector de finalidad, puede ser para, a fin de, ¿sí? Vamos a colocarlo mejor aquí. Explorarlo, ¿no? Esa no es la clave. Elon Musk and its objective es his objective. Aquí se han equivocado, ¿no? It's his, porque se refiere a Elon Musk. Y su objetivo, to make people, de hacer que las personas travel in space, ¿no? Viajen en el espacio, o viajen al espacio. A recent idea, una idea reciente, for a spaceship, para una nave espacial. Able, capaz, to send, de enviar, people, personas, to Mars, a Marte. Y luego SpaceX, and its goal, ¿no? SpaceX y su objetivo, to travel to Mars, de viajar a Marte, in the last 17 years, ¿no? En los últimos 17 años. Entonces, queridos cachimbitos, la clave correcta en esta, aunque en realidad habría que hacer un pequeño reajuste, es la alternativa B. El referente de persona es muy importante, pero hay un problema en rigor, porque en realidad no es que él quiera que la gente viaje al espacio, ¿no? Lo que él quiere es que la gente viaje más bien a Marte. Entonces, lo que tenemos que cambiar aquí es, en lugar de in space, van a colocar ustedes to Mars, porque ese es el objetivo fundamental. The word theoretical is closest in meaning, ¿no? La palabra teorético se aproxima significativamente a, ¿no? Physical, que es físico, intellectual, speculative y academic. La clave correcta es letter C, es especulativo, ¿no? Porque son conjeturas. It is plausible to infer, es plausible inferir about the passage, sobre el pasaje, that traveling, que viajar to Mars, a Marte, was possible, fue posible. Eso ya sería falso, ¿no? Porque no se viaja todavía a Marte. Pero sigamos. Thanks, gracias, to a spacecraft, a una nave espacial. Is not being done, ¿no? No está siendo hecho in the last decades, en las últimas décadas. Eso es falso también, porque se está haciendo ahora. Was not a priority for many companies.
no fue una prioridad para muchas compañías. Y finalmente, is a challenge impossible to accomplish. Es un desafío imposible de cumplir. La clave correcta sería la alternativa D. Vamos con la 4. According to the passage, it is valid to say that SpaceX, de acuerdo con el pasaje, es válido afirmar que SpaceX was founded, fue fundado. Nos piden lo que es válido, ¿eh? Fue fundado 17 years ago, hace 17 años, eso es cierto, by Elon Musk, por Elon Musk, eso es cierto, in Texas. Entonces eso hace la aseveración incompatible, ¿no? Porque no se fundó en Texas. En Texas nos señala el texto que se está realizando este piloto, ¿no? En pruebas de vuelo, digamos, a una baja altura, de este prototipo que piensan enviar a Marte. Entonces no es que se haya creado SpaceX en Texas. Has a unique objective in mind. Tiene un objetivo único en mente. Send people to Mars, enviar personas a Marte. La clave correcta es la B. Could send people, podría enviar personas to Mars, a Marte, many years in the past. Bueno, perdón, pudo en lugar de podría, ¿no? Ese could que está en pretérito participio, ¿no? Sería pudo. Send people, enviar personas to Mars, a Marte, many years in the past, muchos años en el pasado. Eso sería incompatible. Eso sería incompatible. Nos piden lo que es válido. Yo estoy marcando la C incorrectamente porque no es que se haya enviado personas a Marte, eso sería falso. Is testing, está probando, a new kind, un nuevo tipo of spacecraft, de nave espacial, in other planets, en otros planetas. Entonces, dentro de estas, la única clave posible es la B, que además es literal, ¿no? Tiene un objetivo único en mente, enviar personas a Marte. Eso es lo que pretende Elon Musk y esa sería la clave. Y finalmente, if Elon Musk firmly considered, si Elon Musk considerara firmemente that we need, que necesitamos to focus, enfocarnos on exploring just the Earth, en explorar solamente la Tierra, entonces SpaceX would not have, ¿no? SpaceX no tendría enough, suficiente recursos to do, para hacer its activities, sus actividades. He would dedicate, ¿no? Elon Musk se dedicaría his life, su vida, to go, a ir to every place, a cada lugar on Earth, en la Tierra. Companies would invest more on spacecraft and ships. Las compañías invertirían más en naves espaciales y barcos. Y finalmente, he would not probably, ¿no? Have found it. Aquí tenemos el modal en principio potencial, not probably, o sea, probablemente no, would have found it, voy a colocarlo aquí, would, porque los puede confundir, ¿no? Pero ahí el verbo en rigor es este de aquí, ¿no? Have found it. Sería ha fundado, ¿estamos de acuerdo? Ha fundado. Y el would sería habría fundado, con el would. Entonces, si yo tengo would not probably had founded, sería probablemente no habría fundado SpaceX 17 years ago, hace 17 años. Esa sería la clave. Y ahora pasamos al passage 2, segundo texto en inglés. El último texto en inglés es un texto repetido, es un texto que ya hemos visto hace semanas, por consiguiente no lo voy a resolver. Sería bueno que ustedes puedan resolver ese texto aparte y puedan confrontar sus claves, porque es un texto que ya hemos visto, ¿no? Es sobre este acontecimiento histórico, ¿no es cierto?, del mayo del 68 en Francia, ¿no? En la cual los estudiantes salieron a marchar, se unieron un conjunto de obreros que paralizaron Francia, ¿no? Vamos entonces con el texto final. Dice aquí, the latest analysis of data from the Kepler Planet Hunting spacecraft reveals that almost all stars have planets. Vamos a ver esto. Primero aquí, el último análisis, latest, último análisis of data, de datos from the Kepler Planet Hunting spacecraft. Todo esto de aquí es una frase nominal. La palabra spacecraft sería la nave espacial, eso ya lo hemos visto en el texto anterior.
Planet Hunting es el cazador de planetas, llamado Kepler. Reveals, ese sería el verbo, lo voy a colocar de rojito aquí, revela. That, que sería el elemento subordinante. Almost, casi, all stars, todas las estrellas, nuevamente rojo, have planets, tienen planetas. And about 17% of stars have an Earth-sized planet in an orbit closer than Mercury, ¿no? Y aproximadamente el 17% de estrellas tienen un planeta del tamaño de la Tierra, eso es Earth-sized, ¿no? Del tamaño de la Tierra, in an orbit, en una órbita closer, próxima, o más próxima, than Mercury, que Mercurio. Bueno, entonces, en principio, lo que revela este último análisis de esta nave espacial que está a la búsqueda, digamos, de planetas, que casi todas las estrellas tienen planetas en principio, y aproximadamente el 17% de estrellas tienen un planeta del tamaño de la Tierra, en una órbita más próxima que Mercurio. Esta frase me parece muy simpática, ¿no? Since the Milky Way, ¿no? Que viene de milk. Milky Way literalmente sería el camino lechoso, una cosa así, ¿no? ¿A qué se refiere con ello? Se refiere a la Vía Láctea, ¿no? Vía Láctea. Ahora, yo estoy seguro que ustedes saben que since es desde, ¿no? Pero aquí es dado que, y eso también ya lo habíamos visto en un texto, ¿sí? Dado que, la Vía Láctea tiene about 100 billion stars, tiene aproximadamente 100 billones de estrellas. Hay at least, eso lo hemos visto también. ¿Qué cosa era at least? Al menos 17 billion Earth-sized worlds, ¿no? 17 billones de mundos del tamaño de la Tierra. Out there, ahí. According to François Friesen, de acuerdo con François Friesen, of the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, del Centro Smithsoniano de Astrofísica de Harvard, quien presentó new findings, nuevos hallazgos, today, ahora, in a press conference, en una conferencia de prensa, of the American Astronomical Society, en la Sociedad Americana de Astronomía, meeting in Long Beach, que está ubicado en Long Beach, California. Moreover, he said, además, dijo, almost, casi, all sun-like stars, que casi todas las estrellas son like, ya saben qué cosa es like, es como el Sol, tiene planetary systems, sistemas planetarios. The Holy Grail, el Santo Grial, eso es Grail, Grial, y Holy, Santo. El Santo Grial of Planet Hunting, digamos de la búsqueda de planetas, is finding, es encontrar. A twin, ¿qué cosa era twin? Eso lo hemos visto también, gemelo. Un gemelo of Earth, de la Tierra. A planet of about the same size, un planeta de aproximadamente el mismo tamaño, eso es size, tamaño. Same, que es similar, mismo, similar. And in the habitable zone around similar star, ¿no? Y en una zona habitable alrededor de una estrella similar. The odds es la posibilidad of finding, de encontrar, such a planet, mucho cuidado con esto, ¿eh? Such a planet, sería así, un planeta, y such lo podríamos traducir como de este tipo, ¿no? O sea, un planeta así, de este tipo. Is becoming, está volviéndose more likely, o sea, está volviéndose más razonable, más plausible, ¿no? Friesen said, señaló Friesen, as the latest analysis, como el último análisis mostró, that small planets, que los planetas pequeños are equally common around small and large stars, ¿no? Son igualmente comunes
alrededor de estrellas pequeñas y largas. Large también puede ser grandes. Entonces aquí sería alrededor de estrellas pequeñas y largas. Eso es lo que tenemos aquí. Vamos entonces a discutir ya propiamente las preguntas. Ahí tienen un vocabulario ustedes que les puede servir de mucha ayuda. Ahí tenemos Milky Way, moreover, además, posibilidad, planet hunting, búsqueda de planetas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos entonces con las preguntas de inmediato para cerrar esta sesión. The main idea of the passage is that François Friesen is doing an investigation about planets in the galaxy. François Friesen está haciendo una investigación sobre planetas en la galaxia. ¿No es la clave? The Kepler Planet Hunting Spacecraft, ¿no es cierto? La nave espacial que busca planetas, llamada Kepler, exhibits how many planets exist. Exhibe cuántos planetas existen. The objective of many researchers, el objetivo de muchos investigadores, is to find, es encontrar a new and habitable Earth, un nuevo y habitable, o una nueva y habitable Tierra. Existen great possibilities, grandes posibilidades to find, de encontrar an Earth-sized planet, un planeta del tamaño de la Tierra, in the Milky Way, en la Vía Láctea. La clave correcta es la D. The expression Holy Grail is referring to, dice que el santo grial de esta búsqueda de planetas, planet hunting, is, ¿cuál sería el santo grial para ellos? Es detectar, it's finding, dice ahí, un planeta del tamaño de la Tierra. Ese sería el santo grial, o sea, el objetivo sublime, ¿no? Lo que quieres buscar, lo que quieres encontrar. The most important goal es el objetivo más importante. A significant artifact, un artefacto significativo. The vestige of a planet, los restos de un planeta, y a religious antiquity, ¿no? Una antigüedad religiosa. La clave correcta sería la A, el objetivo más importante es encontrar un planeta del mismo tamaño de la Tierra que se pueda habitar además, ¿no? We can plausibly infer, plausiblemente podemos inferir, that François Friesen, presentó descubrimientos in a conference in Long Beach, en una conferencia en Long Beach, ¿no? Eso sería explícito, no se infiere. Consider it, there are many stars in which we can live. Consideró que existen muchas estrellas en las cuales podemos vivir, ¿no? Esa sería la clave B. Clave C, is interested in finding, está interesado en encontrar a planet habitable as the Earth, ¿no? Un planeta habitable como la Tierra. Y finalmente explicó that we need, que necesitamos, to mudarnos to another planet soon, a otro planeta pronto. La clave correcta aquí sería la alternativa C, ¿no? Está interesado en detectar un planeta habitable como la Tierra. Ese, digamos, es el objetivo principal. Pregunta número 4. It is not compatible with the passage to say that in the Milky Way. No es compatible con el pasaje afirmar que en la Vía Láctea has 17% of stars in total. Tiene 17% de estrellas en total. Luego dice aquí, possesses nearly 100 billion stars. ¿Sí? Alternativa B, entonces, posee casi 100 millones de estrellas. Probably has Earth-sized planets, ¿no? Probablemente tiene planetas del tamaño de la Tierra. Y finalmente, is studied by François Friesen. Es estudiado por François Friesen. La clave correcta es la alternativa A, porque el pasaje señala que el 17% de las estrellas tiene un planeta del tamaño de la Tierra. ¿Estamos de acuerdo? No que la Vía Láctea tenga el 17% de estrellas. Así que eso sería incompatible. Y finalmente, if Kepler Planet Hunting, si spacecraft, si la nave espacial que busca planetas llamada Kepler, revelase that just 1%, que solo el 1% of stars, de estrellas, have planets, tiene planetas, then, entonces, the only livable planet in the Milky Way would be the Earth, ¿no? El único planeta habitable en la Vía Láctea sería la Tierra. François Friesen would definitively stop investigating stars. François Friesen
definitivamente dejaría de investigar las estrellas. It would be more difficult, sería más difícil, to descubrir an Earth-sized planet, un planeta del tamaño de la Tierra. Y finalmente, the data collected by this spacecraft would be incorrect, ¿no? Los datos recolectados por esta nave espacial serían incorrectos. Bueno, si hubiera pues un porcentaje ínfimamente menor, la clave correcta sería la C, ¿no? Sería más difícil descubrir un planeta del tamaño de la Tierra. Bueno, jóvenes, entonces eso es todo por hoy. El texto 3 es un texto que ya lo hemos resuelto antes, es un texto cerca del mayo del 6-8 en Francia. Así que, por favor, léanlo y resuélvanlo. Algunos alumnos se están animando a preguntar en esta nueva plataforma que la PRE les ha facilitado, así que sería bueno que absuelvan sus dudas por ahí. Conmigo será hasta la próxima semana.